Imagina que estás delante de una puerta. Al otro lado, Dios te espera con los brazos abiertos, con amor, con gracia, con un propósito para tu vida. Pero en lugar de entrar, das un paso atrás. No porque lo odies, no porque no creas en Él, sino porque, sin darte cuenta, cada día encuentras formas de rechazarlo. No con palabras, sino con tus acciones, con tus decisiones, con tu indiferencia. Hoy vamos a hablar de algo que puede cambiar tu vida para siempre. Las formas en las que, sin darnos cuenta, estamos diciendo no a Dios. Y lo más impactante es que no se trata solo de grandes pecados o negaciones abiertas, sino de pequeñas decisiones diarias que nos alejan de Él. ¿Te has preguntado alguna vez si estás rechazando a Dios sin darte cuenta? ¿Quieres saber si tú también estás cerrándole la puerta sin notarlo? Entonces quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir hoy puede abrirte los ojos o confirmarte algo que nunca imaginaste. 1. Ignoramos su presencia en nuestra rutina. Desde el momento en que abrimos los ojos por la mañana, Dios nos da la oportunidad de reconocer su presencia. Nos concede el regalo de un nuevo día, el aliento de vida, la posibilidad de seguir adelante con nuestros propósitos. Pero muchas veces, en lugar de comenzar agradeciendo, nuestra mente se distrae con otras cosas. El primer pensamiento que tenemos no es dirigido a Dios, sino a nuestras preocupaciones, nuestras responsabilidades, nuestras ocupaciones diarias. Agarramos el celular antes de inclinar el corazón en oración, revisamos mensajes antes de meditar en su palabra, nos preocupamos por lo que nos falta antes de reconocer lo mucho que ya nos ha dado, y así, sin darnos cuenta, comenzamos el día sin incluir a Dios en nuestra rutina, como si Él no fuera el centro de todo lo que somos y hacemos. A lo largo del día, seguimos adelante con nuestras actividades y seguimos ignorando a Dios de diferentes maneras. Nos sumergimos en el trabajo, en los estudios, en las conversaciones, en el entretenimiento, y rara vez nos detenemos para agradecer, para reflexionar o para buscar su dirección. Cuando enfrentamos un problema, nuestra primera reacción no es orar, sino buscar una solución por nuestra cuenta. Cuando tomamos decisiones, muchas veces no nos preguntamos si estamos siguiendo su voluntad, sino que simplemente hacemos lo que creemos conveniente en el momento. Vivimos como si Dios fuera solo una opción en nuestra vida y no una necesidad absoluta. Y en esa indiferencia, en ese descuido, estamos rechazando su presencia de una manera sutil pero constante. La sociedad nos ha acostumbrado a un ritmo de vida acelerado, donde siempre hay algo más urgente, algo más importante, algo que demanda nuestra atención. Estamos rodeados de ruido, de distracciones, de preocupaciones que nos hacen perder la sensibilidad a la voz de Dios. Ya no nos detenemos para contemplar su creación, ya no nos maravillamos con los pequeños milagros del día a día, ya no nos emocionamos al sentir su amor en las cosas simples. Nos hemos vuelto insensibles a su presencia porque hemos llenado nuestra mente y nuestro corazón con tantas cosas que no dejamos espacio para Él. Y lo más peligroso de todo es que esto sucede de manera gradual, casi imperceptible, hasta que un día nos damos cuenta de que Dios se ha convertido en un desconocido en nuestra vida. Otro aspecto en el que rechazamos a Dios en nuestro día a día es cuando ignoramos su voz en nuestro interior. Dios nos habla de muchas maneras, a través de su palabra, a través de las circunstancias, a través de otras personas, e incluso a través de ese susurro en nuestra conciencia que nos dice qué es lo correcto. Pero muchas veces elegimos ignorarlo. Nos hacemos los sordos cuando sabemos que estamos en el camino equivocado. Evitamos reflexionar cuando sentimos que algo no está bien. Buscamos distracciones para no enfrentar la verdad que Dios nos está mostrando. En lugar de permitir que su voz nos guíe, preferimos seguir nuestro propio razonamiento, nuestras emociones, nuestros deseos. Y al hacerlo, estamos cerrando la puerta a la dirección divina en nuestra vida. Cuando no cultivamos una relación con Dios, nuestra fe comienza a debilitarse poco a poco. La falta de oración nos hace sentir cada vez más distantes. La falta de lectura de la Biblia nos deja sin guía. La falta de comunión con otros creyentes nos hace perder el ánimo espiritual. Y cuando menos lo esperamos, nuestra conexión con Dios se vuelve superficial
rutinaria, mecánica. Vamos a la iglesia, pero no con el corazón dispuesto a escuchar. Decimos que creemos en Dios, pero nuestras acciones demuestran que lo hemos relegado a un segundo plano. Nos acostumbramos a vivir sin su presencia activa en nuestra vida, y eso es uno de los rechazos más graves que podemos hacer. Pero lo más impresionante de todo es que, a pesar de nuestra indiferencia, Dios nunca deja de buscarnos. Cada nuevo día es una oportunidad para volver a Él. Cada momento de silencio es una invitación para escuchar su voz. Cada dificultad es un llamado a confiar en Él. Dios está siempre presente, esperando que lo reconozcamos, que lo busquemos, que volvamos nuestro corazón hacia Él. Pero la decisión es nuestra. Podemos seguir ignorándolo en nuestra rutina, o podemos elegir hacer de Él nuestra prioridad, porque solo cuando le damos a Dios el lugar que le corresponde en nuestra vida, podemos experimentar la plenitud de su amor, su paz y su propósito. 2. Elegimos nuestro propio camino en lugar del suyo. Chat GPT Roteirista. Dios tiene un propósito perfecto para cada uno de nosotros. Desde antes de nuestro nacimiento, ya había diseñado un camino lleno de propósito, bendición y crecimiento para nuestra vida. Sin embargo, muchas veces, en lugar de buscar su dirección y rendirnos a su voluntad, elegimos seguir nuestro propio camino, confiando en nuestra lógica, en nuestros deseos y en lo que creemos que es mejor para nosotros. Nos convencemos de que sabemos lo que necesitamos, de que entendemos lo que es mejor, y poco a poco, sin darnos cuenta, comenzamos a tomar decisiones sin incluir a Dios en ellas. Este rechazo no siempre es intencional ni evidente, pero se refleja en cada elección que hacemos sin preguntarnos primero si estamos caminando conforme a su voluntad. Cuando enfrentamos decisiones importantes, un cambio de trabajo, una relación, un proyecto de vida, muchas veces actuamos sin orar, sin buscar en la Biblia, sin pedir dirección a Dios. Nos dejamos guiar por nuestras emociones, por la presión de los demás o por lo que parece más conveniente en el momento. Y aunque a veces nuestras decisiones puedan parecer correctas desde una perspectiva humana, sin la guía de Dios, terminamos caminando en la oscuridad, lejos de su plan perfecto, incluso cuando sentimos en nuestro interior que algo no es lo correcto, que Dios nos está llamando a tomar otro rumbo. Muchas veces ignoramos esa sensación y seguimos adelante con lo que queremos. Pero este rechazo no ocurre solo en decisiones grandes, sino también en los pequeños detalles del día a día. Cuando elegimos responder con enojo en lugar de con paciencia, cuando nos negamos a perdonar a alguien a pesar de que Dios nos manda a hacerlo, cuando optamos por la comodidad en lugar de la obediencia, estamos diciendo que preferimos hacer nuestra voluntad en lugar de la suya. Es en esos momentos donde demostramos qué tan dispuestos estamos a someternos realmente a su autoridad. En la sociedad actual, nos enseñan que debemos ser autosuficientes, que debemos seguir nuestro corazón, que el éxito se mide en logros materiales y reconocimiento. Este tipo de mentalidad nos lleva a creer que nuestra felicidad y seguridad dependen únicamente de nosotros, haciendo que poco a poco releguemos a Dios a un papel secundario en nuestra vida. Nos acostumbramos a pensar que podemos manejar todo por nuestra cuenta y solo buscamos a Dios cuando las cosas salen mal o cuando ya no tenemos otra opción. Y aunque Dios siempre está dispuesto a ayudarnos, nuestro rechazo inicial a su guía nos lleva muchas veces a consecuencias dolorosas que podríamos haber evitado si hubiéramos seguido su camino desde el principio. Dios no nos obliga a seguirlo. Nos ha dado libre albedrío, la capacidad de elegir. Pero cuando optamos por nuestro propio camino sin tomar en cuenta su voluntad, estamos rechazando su amor, su sabiduría y su protección. Es fácil caer en la trampa de pensar que podemos equilibrar nuestra vida espiritual con nuestras propias ambiciones, pero Jesús fue claro cuando dijo que nadie puede servir a dos señores. O vivimos para Dios y sometemos nuestras decisiones a Él, o vivimos para nosotros mismos y seguimos nuestra propia dirección. No hay punto medio. Afortunadamente, Dios es misericordioso y siempre nos da la oportunidad de volver a Él. Aunque hayamos tomado caminos equivocados,
Aunque hayamos insistido en hacer las cosas a nuestra manera, su amor sigue esperando que nos rindamos, que reconozcamos que sin Él no podemos nada y que decidamos someternos a su plan. El primer paso para corregir esto es admitir que necesitamos su dirección en todo momento, no solo en los tiempos de crisis, sino en cada aspecto de nuestra vida. Solo cuando estamos dispuestos a rendir nuestra voluntad, podemos experimentar la plenitud de su propósito para nosotros. Tercero, justificamos nuestro pecado en lugar de arrepentirnos. Uno de los rechazos más comunes que hacemos a Dios en nuestro día a día es cuando, en lugar de admitir nuestros errores y buscar su perdón, tratamos de justificarnos. Es fácil caer en la mentalidad de minimizar nuestras faltas, de encontrar excusas para nuestras acciones y de convencernos de que lo que hacemos no es realmente tan grave. La sociedad actual nos ha enseñado a normalizar muchas actitudes que antes eran vistas como incorrectas. Se nos dice que todo es relativo, que cada persona puede definir su propia verdad y que lo importante es no sentirnos mal con nosotros mismos. Pero la palabra de Dios es clara. El pecado es real y tiene consecuencias. Y cada vez que tratamos de justificarlo en lugar de arrepentirnos, estamos rechazando la oportunidad de ser transformados por Dios. Este rechazo puede verse de muchas maneras en nuestra vida cotidiana. A veces, cuando mentimos, nos decimos a nosotros mismos que era solo una mentira piadosa, que no hicimos daño a nadie, que era necesario. Cuando reaccionamos con enojo o rencor, justificamos nuestra actitud diciendo que la otra persona lo merecía. Si caemos en hábitos que sabemos que no agradan a Dios, buscamos excusas como «nadie es perfecto» o «Dios sabe que soy humano». En lugar de admitir nuestra debilidad y buscar su ayuda para cambiar, preferimos convencernos de que no es un problema tan grande, de que podemos seguir adelante sin hacer ningún ajuste en nuestra vida espiritual. El problema de justificar el pecado es que nos aleja de Dios poco a poco. Al principio, podemos sentirnos incómodos cuando hacemos algo incorrecto. Nuestra conciencia nos habla, el Espíritu Santo nos muestra que debemos corregirlo. Pero si ignoramos esa sensación y seguimos justificándonos, con el tiempo dejamos de sentir culpa. Nuestro corazón se endurece, nuestra sensibilidad espiritual se debilita y lo que antes nos parecía incorrecto ahora nos parece normal. Es un proceso sutil pero peligroso, porque sin darnos cuenta nos vamos alejando de la verdad de Dios y comenzamos a vivir bajo nuestra propia moralidad. Una moralidad que se adapta a nuestros deseos, en lugar de estar basada en su palabra. En la Biblia, vemos muchos ejemplos de personas que enfrentaron esta lucha. David, por ejemplo, después de cometer adulterio y asesinato, pasó un tiempo tratando de ocultarlo y justificarlo, pero solo cuando se arrepintió sinceramente y confesó su pecado delante de Dios, encontró restauración. Pedro negó a Jesús 3 veces y sintió una profunda tristeza, pero en lugar de justificarse, se humilló y fue restaurado. En contraste, Judas, después de traicionar a Jesús, se dejó consumir por la culpa en lugar de buscar el perdón de Dios. Esto nos muestra que lo que Dios espera de nosotros no es perfección, sino un corazón dispuesto a reconocer sus errores y cambiar. El arrepentimiento verdadero no es solo sentir culpa, sino tomar acción para alejarnos del pecado. No basta con decir, me equivoqué, si seguimos cayendo en los mismos errores sin hacer nada para cambiar. Dios nos da su gracia, pero espera que la valoremos y que tomemos decisiones concretas para vivir en santidad. Muchas veces, el problema no es que pequemos, sino que no estamos dispuestos a renunciar a aquello que nos aleja de Dios. Nos aferramos a malos hábitos, a relaciones tóxicas, a comportamientos que sabemos que no son correctos. Y en lugar de pedirle a Dios que nos ayude a vencer esas áreas, preferimos encontrar excusas para seguir igual. Pero Dios, en su amor y misericordia, siempre nos da la oportunidad de volver a Él. No importa cuántas veces hayamos caído, cuántas excusas hayamos puesto o cuántas veces hayamos ignorado su voz. Mientras estemos dispuestos a reconocer nuestra necesidad de Él y a arrepentirnos sinceramente, su gracia está disponible para restaurarnos.
Sin embargo, el primer paso siempre es dejar de justificarnos. Es aceptar que necesitamos cambiar, que sin Dios no podemos vencer nuestras debilidades, y que solo cuando nos humillamos delante de Él encontramos verdadera libertad. Cada vez que justificamos nuestro pecado, estamos rechazando la transformación que Dios quiere hacer en nuestra vida. Pero cada vez que nos arrepentimos y buscamos su ayuda, estamos diciendo que queremos ser moldeados por Él, que reconocemos su autoridad y que deseamos vivir conforme a su voluntad. La decisión es nuestra. Podemos seguir justificándonos o podemos elegir la restauración. Dios siempre nos está llamando a lo segundo. Cuarta, priorizamos las cosas del mundo antes que a Dios. Uno de los rechazos más frecuentes que hacemos a Dios, sin siquiera darnos cuenta, es cuando le damos mayor importancia a las cosas temporales que a nuestra relación con Él. En la sociedad actual, estamos rodeados de distracciones. Las responsabilidades del trabajo, los estudios, las redes sociales, el entretenimiento, las preocupaciones diarias. Todo compite por nuestra atención. Y muchas veces, dejamos que estas cosas ocupen el primer lugar en nuestra vida, desplazando a Dios a un segundo plano. No lo hacemos de manera intencional, pero cada vez que posponemos la oración porque no tenemos tiempo, cada vez que dejamos de leer la Biblia porque hay cosas más urgentes, cada vez que preferimos hacer algo más en lugar de pasar tiempo con Él, estamos eligiendo el mundo antes que a Dios. Este problema no es nuevo. En la Biblia, Jesús nos advirtió sobre esto cuando dijo: «Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Mateo 6:33. Él sabía que nuestra tendencia natural sería preocuparnos más por nuestras necesidades terrenales que por nuestra vida espiritual. Sabía que sería fácil distraernos con las riquezas, con los placeres, con las preocupaciones de la vida. Por eso, nos dejó una instrucción clara. Dios debe ser nuestra prioridad absoluta. Pero, ¿realmente lo estamos poniendo en primer lugar? Muchas veces decimos que amamos a Dios, pero nuestras acciones muestran lo contrario. Si analizamos en qué invertimos la mayor parte de nuestro tiempo y energía, ¿qué ocupa el primer lugar? ¿Es el dinero, el reconocimiento, el placer, las redes sociales, el entretenimiento? Ninguna de estas cosas es mala en sí misma, pero cuando comienzan a desplazar nuestra relación con Dios, se convierten en ídolos. Y cada vez que ponemos algo antes que a Dios en nuestra vida, lo estamos rechazando. No con nuestras palabras, sino con nuestras decisiones diarias. Un ejemplo claro de esto es cuando decimos que no tenemos tiempo para Dios. Si alguien nos preguntara si amamos a Dios, la mayoría de nosotros responderíamos que sí. Pero si ese amor no se refleja en nuestro tiempo y en nuestras prioridades, entonces no es un amor verdadero. La realidad es que siempre encontramos tiempo para lo que realmente nos importa. Si estamos ocupados, pero un amigo nos invita a salir, hacemos el esfuerzo de acomodar nuestra agenda. Si hay un evento que nos interesa, buscamos la manera de asistir. Entonces, ¿por qué no hacemos lo mismo con Dios? La verdad es que, muchas veces, no es cuestión de falta de tiempo, sino de falta de interés. Otro ejemplo de cómo priorizamos el mundo antes que a Dios es cuando buscamos más la aprobación de las personas que la de Él. Muchas veces, tomamos decisiones basándonos en lo que la sociedad espera de nosotros, en lo que nos hará ver bien ante los demás, en lo que nos dará éxito o popularidad, sin preguntarnos si eso es lo que Dios quiere para nuestra vida. Nos preocupa más lo que piensen nuestros amigos, nuestra familia, nuestros seguidores en redes sociales, que lo que Dios dice en su palabra. Pero la Biblia nos advierte en Gálatas 1:10. Si yo buscara agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. El materialismo es otra forma en la que rechazamos a Dios sin darnos cuenta. Vivimos en una cultura que nos enseña que la felicidad se encuentra en tener más dinero, más posesiones, más éxito. Pero Jesús fue claro cuando dijo: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. Esto no significa que sea malo tener bienes materiales o trabajar por nuestras metas, pero cuando nuestra confianza está puesta en las cosas terrenales y no en Dios,
estamos eligiendo el mundo antes que a Él. Si el dinero nos aleja de Dios, si el éxito nos hace olvidar su presencia, si nuestras posesiones nos hacen sentir autosuficientes, entonces hemos permitido que las cosas del mundo se conviertan en nuestro Dios. Y quizás la forma más sutil en la que priorizamos el mundo antes que a Dios es cuando buscamos placer y entretenimiento sin límites. En la era de la tecnología, podemos pasar horas viendo series, navegando en redes sociales, jugando videojuegos, saliendo con amigos, pero cuando se trata de pasar tiempo con Dios, nos cuesta mantener la concentración por unos minutos. No hay nada malo en disfrutar de estas cosas, pero cuando se convierten en nuestra mayor fuente de satisfacción y nos alejan de nuestra relación con Dios, estamos rechazándolos sin darnos cuenta. Sin embargo, Dios en su misericordia siempre nos llama a volver a Él. No nos exige perfección, pero sí un corazón dispuesto a ponerlo en primer lugar. Él sabe que el mundo nos ofrece muchas distracciones, pero nos recuerda que solo en su presencia encontramos paz, propósito. Cuando decidimos buscarlo primero, cuando elegimos darle el primer lugar en nuestra vida, todo lo demás encuentra su lugar correcto. Es momento de examinar nuestro corazón y preguntarnos, ¿realmente estoy priorizando a Dios en mi vida? ¿O he permitido que las cosas del mundo ocupen su lugar? La buena noticia es que siempre podemos hacer un cambio. Siempre podemos decidir reorganizar nuestras prioridades y darle a Dios el lugar que le corresponde. Porque cuando ponemos a Dios en el centro, todo lo demás se alinea según su perfecto plan. 5. Nos afastamos de Dios en los momentos de dificultad. Uno de los rechazos más dolorosos que hacemos a Dios es cuando, en medio de las pruebas, en lugar de acercarnos a Él, nos alejamos. Cuando la vida va bien, cuando todo parece estar en orden, es fácil alabar a Dios, agradecerle y sentir su presencia. Pero, ¿qué pasa cuando llegan los problemas? Muchas veces, en vez de correr a Dios en busca de consuelo, fuerza y dirección, tomamos el camino contrario. Nos enojamos, nos llenamos de dudas y en los momentos en que más lo necesitamos, decidimos ignorarlo. Esta reacción es humana. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de personas que, ante la adversidad, lucharon con su fe. Job, por ejemplo, perdió todo en un solo día, sus bienes, sus hijos y su salud. En su desesperación cuestionó a Dios y quiso entender el porqué de su sufrimiento. Sin embargo, aunque tuvo dudas y dolor, nunca dejó de dirigirse a Dios. La diferencia entre Job y muchas personas hoy es que nosotros, en lugar de hablar con Dios en medio del dolor, simplemente nos alejamos. Nos sumergimos en nuestra tristeza, buscamos soluciones en otros lugares y en algunos casos, incluso culpamos a Dios por lo que nos sucede. Uno de los principales motivos por los cuales nos apartamos de Dios en la dificultad es porque queremos respuestas inmediatas. Nos preguntamos, ¿por qué me está pasando esto? O, si Dios me ama, ¿por qué permite que sufra? Cuando no obtenemos una respuesta clara o no vemos un cambio inmediato en nuestra situación, sentimos que Dios nos ha abandonado. Pero la realidad es que Dios nunca se aleja de nosotros. Somos nosotros quienes, en nuestra desesperación, dejamos de confiar en Él. Otro motivo por el cual rechazamos a Dios en tiempos difíciles es porque preferimos depender de nuestras propias fuerzas. Pensamos que podemos solucionar nuestros problemas sin ayuda divina. Buscamos consejos en la gente, en filosofías humanas, en distracciones temporales, pero evitamos acudir a Dios en oración. Sin darnos cuenta, con cada decisión que tomamos sin consultarlo, con cada día que pasamos sin buscar su dirección, estamos diciéndole, no te necesito. Sin embargo, la Biblia nos recuerda en Proverbios 3:5-6, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. El dolor y las pruebas pueden hacer que nuestro corazón se endurezca. Hay quienes han pasado por momentos tan difíciles que llegan a la conclusión de que Dios no existe o de que no se preocupa por ellos. Pero esto es un engaño. Dios nunca prometió que la vida sería fácil. De hecho, Jesús dijo claramente, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad,
yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Él no nos prometió una vida sin problemas, pero sí nos prometió que estaría con nosotros en cada batalla. La ironía es que los momentos de prueba son precisamente los momentos en los que más deberíamos aferrarnos a Dios. Es en las dificultades donde nuestra fe es refinada, donde aprendemos a depender verdaderamente de Él. Santiago 1:2-3 nos dice: Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Esto significa que, aunque no lo entendamos en el momento, las dificultades pueden ser herramientas que Dios usa para fortalecer nuestra fe y hacernos crecer espiritualmente. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando sentimos que queremos alejarnos de Dios en medio de la dificultad? Primero debemos recordar que Dios no es nuestro enemigo. Él no nos ha abandonado, aunque todo parezca oscuro. Segundo, debemos decidir acercarnos a Él